Buenas tardes, les doy la bienvenida al Museo de Albacete y a la última de las conferencias que cierra este ciclo titulado La loza de Yin y otros centros cerámicos de la Edad Moderna, que como bien saben ustedes ha apoyado a la exposición temporal que tenemos actualmente en el museo de la loza de Yin, brillo y color. Antes de presentar a la conferenciante de esta tarde, pues me gustaría agradecer en nombre del museo y de la asociación a todos ustedes la presencia asidua a este ciclo de los martes en el museo que cierra este curso 2025 y luego lo retomaremos ya en octubre, como bien saben ustedes, dentro de unos meses. Esta tarde tengo el placer de presentarles a María Isabel Álvaro Zamora. La profesora Álvaro Zamora es licenciada y doctora en Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Es catedrática de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza desde el año 1986 y en la actualidad está jubilada. Ha participado en 17 proyectos de investigación financiados entre 2003 y la actualidad, convocados por el Gobierno de Aragón y también como proyectos I+D por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En ellos se ha estudiado un gran equipo, temas como el patrimonio artístico aragonés, las techumbres mudéjares, las arquitecturas jesuíticas y gótica y el espacio doméstico en el siglo XVI. Es un tema que en el que en la actualidad se encuentra investigando. Entre los premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, solamente les señalo algunos: la mención honorífica del Premio Nacional de Investigación sobre las Artes y Tradiciones Populares, Marqués de Lozoya, del Ministerio de Cultura, en el año 1984, y ha sido invitada por la UNESCO en junio de 2000 como miembro del equipo de investigadores que visitaron Samarcanda para establecer in situ los criterios de restauración de la cerámica aplicada a la arquitectura, es decir, de la arquitectura islámica. La profesora Álvaro Zamora ha comisariado dos grandes exposiciones temporales, una sobre escultura de Renacimiento en Aragón y otra sobre arte mudéjar, que en colaboración con el doctor don Gonzalo Borrás, y ha participado en un gran número de exposiciones tanto nacionales como internacionales sobre la cerámica. Ha sido también directora de la revista Artigrama, que es una revista científica del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, y ha formado parte del Consejo de Redacción y también de otras revistas de arte. En cuanto a las líneas de investigación de la profesora Zamora, pues destacan en primer lugar la principal, que es el estudio de la cerámica, también el arte mudéjar y sus relaciones con el arte islámico, en el que la cerámica tiene un papel protagonista, las artes de la Edad Moderna, el patrimonio artístico en Aragón y la casa en Zaragoza en el siglo XVI como reconstrucción de sus espacios, de sus ajuares y vida a través de la documentación notarial. Como resultado de todas esas investigaciones es autora de más de 300 publicaciones, tanto monografías, artículos en revistas científicas, en congresos y en catálogos de exposiciones. Por citar exclusivamente algunas, aquellas que están centradas con el estudio de la cerámica, que es el objeto de la conferencia de esta tarde, pues quería señalar sobre el conjunto de la cerámica estanífera en Aragón, en el capítulo en el volumen de la enciclopedia Summa Artis, en el número 42, dedicado a la cerámica española, publicó un artículo, un capítulo que versó sobre la cerámica aragonesa. Y luego tiene un gran estudio titulado La cerámica aragonesa en 3 volúmenes, editado por la editorial Ibercaja en el año 2002, que es una maravillosa publicación para conocer la cerámica aragonesa desde los siglos XIII al XX. También tiene estudios monográficos sobre los más importantes alfares aragoneses, como Muel, el de Teruel, el de Villafeliche. También ha estudiado la cerámica de aplicación arquitectónica en la arquitectura mudéjar aragonesa, que ha presentado diferentes ponencias en congresos, y sobre la cerámica aragonesa conservada en museos y colecciones quiero señalar su última publicación del año 2022, que se titula Tradición y renovación cerámica aragonesa en la Fundación La Fontana de Barcelona.
Y sobre la cerámica andalusí, una de las últimas contribuciones es el artículo titulado El influjo de la cerámica nazarí en la cerámica aragonesa, que publicó el pasado año en el catálogo de la exposición Cerámica nazarí, contextos y producción, que se desarrolló en la Alhambra de Granada. En resumen, hoy contamos pues, con una de las máximas expertas en este tema, en la cerámica aragonesa, y esta tarde cerrará este ciclo de conferencias con una conferencia que lleva como título La cerámica de Muel, tradición y renovación, que fue objeto de su tesis doctoral. Y bienvenida, Isabel, al Museo de Albacete, y cuando quieras pues tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y, por supuesto, al Museo de Albacete por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Está muy bien que se hagan este tipo de cosas en museos, que no es tan frecuente como parece. Bien, yo he venido a hablar un poco de lo que me dijeron, pues algo de cerámica aragonesa situado en la Edad Moderna, es decir, los siglos XVI, XVII y XVIII, y centrado en la vajilla, porque así también habíamos dicho y porque además tampoco cabría en el espacio de tiempo que tengo. De manera que yo hablaré de la cerámica de Muel, de las dos etapas, de ahí el título Tradición y Renovación, y esa cerámica de la cual voy a hablar, yo quiero hacer un preámbulo, un primer preámbulo, creo que se pasa, ¿cómo se pasa esto? Perdón, o lo paso así, lo paso con esto, muchas gracias. Bien, quiero hacer un preámbulo primero, y lo que estamos viendo detrás es un mapa de Aragón en el cual, en el año 2002, en ese libro que ha citado hace un momento, Pascual Clemente, la cerámica aragonesa, es donde pude situar los 99 alfares, que no obradores, alfares, activos en Aragón en algún momento, a veces en un espacio temporal largo, en otras ocasiones breve, pero que con documentación sabemos que se produjo, 99 alfares. En estos alfares que vemos aquí, que no es preciso identificar, se hacía toda la producción cerámica, cualquier especialidad que era preciso en la vida cotidiana, son siempre funcionales, es decir, había producción manual urdida, es lo que hacen las tinajas, las grandes tinajas, por ejemplo, los puezos o coladores de lavar la colada, había cantarería de torno, incorporaba ya el torno, y era, pues el cántaro es la pieza más significativa. En Aragón el botijo aragonés es el rayo o rajo, distinto al levantino. Luego había ollería, la ollería es la que las piezas ya están impermeabilizadas con un vidriado de plomo, lo cual permite que se usen pues, en el fuego, en la conservación de alimentos, en la vajilla y otras cosas. Y luego lo que llamamos cerámica decorada a veces, cerámica estañífera, cerámica vidriada con esmalte blanco de estaño, porque si algo la caracteriza es pues, esa cubierta de esmalte blanco, que es de estaño, es plomo y estaño, el estaño da la opacidad, el color blanco, y que está decorada porque generalmente va unida a que mediante un óxido, varios, o una fórmula más compleja, que es la loza dorada, pues se decore. Bueno, esta que es vajilla, pero son también piezas de uso muy diverso. En realidad, en estos alfares, con sus correspondientes obradores, que eran los talleres de trabajo, pues se hacía tanto vajilla, dicho en general, como azulejería. Yo me referiré solo a la vajilla. Todos esos centros, que aunque no vean el nombre, están viendo que están subrayados en rojo, en todos esos se produjo cerámica estañífera, aunque fuera en algún momento. Pero evidentemente entre todos hay algunos que son pues, más importantes que otros. A nadie se le escapa que, por ejemplo, Teruel sea un centro importante, lo que tenemos al sur de Aragón, pero luego están casi todos concentrados en la provincia de Zaragoza, porque aunque Zaragoza tuvo producción desde la época previa a la reconquista de la ciudad, eso es 1118, pues en realidad lo importante, lo interesante se hacía cerca de la capital, y se hacía en Muel, que es un centro importante, se hacía también en Villafelice, que está un poquito más lejos, que era del mismo señorío, se hacía en Morata de Jalón, o también hay que citar Calatayud, porque Calatayud, que es un centro seguro antes incluso de la reconquista de la ciudad, luego continúa una producción de loza dorada que está documentada hasta por lo menos
comienzos del 16 y que es muy temprana, de manera que hay que citarlo. De manera que de todos esos centros, como yo digo, el que vamos a ver hoy es Muel, de todos ellos. Y entonces también como preámbulo yo creo que conviene situar lo que voy a hablar. Y situar diciendo que, como creo que todo el mundo os conoce, cuando se produce la reconquista de la península, es decir, los reinos cristianos van descendiendo hacia el sur y van recuperando terrenos al Andalus, muchos de los habitantes que había allí se quedan. Esos que se quedan manteniéndose en su fe, el Islam, son los mudéjares, es lo que llamamos los mudéjares. Y hay que decir que, en realidad, muchos de los alfareros que había en esos territorios que se van reconquistando, pues eran alfareros. De hecho, no era raro porque es muy superior técnicamente pues, la producción islámica andalusí que había con la producción cristiana. Yo creo que no tiene parangón en ese sentido. Hay que decir que a pesar de que se reconquistan esos territorios, no deja de haber una relación entre esos alfareros, ese mundo ya cristiano, con mudéjares, y lo que es al-Ándalus, porque hay relaciones humanas y comerciales importantísimas. Y por tanto, a esa continuidad de lo que ellos habían producido antes de ser reconquistados, todas esas técnicas de tradición islámica, pues se unen renovadas influencias. Esto que yo he indicado, primero almohades, lo vemos muy claro en Aragón, luego nazaríes. Nazaríes es Málaga, el gran centro productor nazarí es Málaga, todo el mundo habrá visto alguna vez esos grandes vasos de la Alhambra, son jarrones grandísimos, nadie los ha sabido hacer, ni creo que los pudiera hacer igual hoy, con los medios que tengan. Bueno, pues hay esas renovadas influencias. En Aragón, concretamente, prácticamente la totalidad de los alfareros, cualquier especialidad, eran mudéjares. Pero se produce, un poco más adelante, dos hechos importantes. Uno, que es menos importante, pero que quiero citar, que es que en el año 1526, en Aragón, en Castilla es antes, se produce la conversión forzosa de los mudéjares. Esa conversión forzosa, que es en la mayor parte de las veces fingida, lo veremos en los de Muel, pero se da el visto bueno, quiero decir, se hace la vista gorda, que diríamos hoy en término coloquial, bueno, pues lleva a que tuvieran que decidir entre ir al exilio o convertirse. Y a partir de ese momento, estos mudéjares convertidos, cristianos nuevos, como también se les llama, los llamamos moriscos. Yo creo que no hay ninguna diferencia, ni en continuidad de producción, ni en nada, pero sí para que entendamos por qué esos, que ahora se llaman moriscos, en historia del arte los seguimos llamando al arte mudéjar, no le llamamos arte morisco, se llamó en algún momento, pero está muy anticuado ya. Bueno, pues en realidad en el año 1610 se produce un hecho trascendental, en este caso sí, y es la expulsión de los moriscos en Aragón. Esta también es en Aragón, en 1609 fue en otras zonas peninsulares. Y esa expulsión de los moriscos produjo unas consecuencias muy importantes, que son las que he señalado ahí. Primero, los obradores se quedan vacíos, no hay quien trabaje, se han ido, alguno vuelve, pero eso es escaso. En segundo lugar, al no haber producción, hay carencia de cerámica en los mercados. Y esto que nos puede parecer anecdótico hoy, no en el pasado, es de primera necesidad. Es decir, eso es algo que tenía que estar en las botigas, en las tiendas, botigas se llamaban normalmente, pues tenía que haber a la venta todo tipo de piezas cerámicas. Y eso lleva, pero de inmediato, a 1610, a un llamamiento de que vengan otros alfareros que le sustituyan, lo cual no era complicado teniendo en cuenta que el decreto de expulsión supuso que aquel que se iba, fuera cual fuera su oficio, no solo los alfareros, tenían que dejar los obradores intactos, con los elementos de trabajo que tenían, de manera que quienes vinieran se pueden acoplar perfectamente a esos talleres que simplemente están cerrados, pero se abren y se trabaja. Y hay un llamamiento, alfareros de distintas procedencias que van a venir. ¿Y esto qué supone? Pues un corte brusco en lo que es la producción de una etapa que tenemos la continuidad de la cerámica de tradición islámica, andalusí, renovada en el tiempo, etcétera, la que veremos ahora, a otra en la cual en realidad van a traer una moda, digamos, europea, se renueva con una moda europea, hay algunos cambios técnicos, pero
muchos procedían del mundo islámico ya, entonces hay una renovación y tendremos otras influencias, dependerán de la procedencia y de la moda que en ese momento hay. En esta primera etapa, porque habrá dos etapas en Muel, y que yo he puesto 1600 hasta 1610 y desde el 16, porque es lo que voy a tratar aquí, la producción es un poco anterior. Bueno, pues hay un hecho también importante, y es que ya les han hablado de Manises y saben que en torno al 1500, un poco antes, un poco después, hay un claro declive del alfar de Manises, de la producción que se mandaba a toda España y afuera de España. Recordemos las pinturas flamencas, que las tienen también, las que se hacen en los Países Bajos. Y entonces ese declive de este centro de la corona de Aragón nos lleva a que surjan con más importancia, un poco en sustitución, otros, que en parte le imitarán, en los otros espacios de la corona aragonesa. Pues es el caso de Barcelona, Reus, por ejemplo, en Cataluña, o es el caso de Muel, en el caso de Aragón. Muel tiene, y me voy centrando ya en este alfar, una clara relación con la tradición andalusí en esta etapa y con la influencia de Málaga, la obra de Málaga, la obra de Málega, la obra de Málica, pues es imitada en todas partes. Cuando hay algo de gran calidad, se quiere tener y si no se imita, eso es en lo que se hace. Bueno, pues esta gran tradición se refleja en muchas cosas en Muel y se refleja en lo que yo he incluido aquí en 4 puntos. En primer lugar, en los apelativos, los nombres que se les da en la documentación a los alfareros de Muel. Y se dice almaleguero, almalequero, malequero, malequero de lo blanco, pintor de Málaga de escudillas y platos. Almaleguero y sus derivaciones es el que hace a la manera de Málaga, a la manera de Málaga. Igual que en Manises, cuando empieza a cobrar fama, los almurci es que vienen de Murcia, es decir, que traen loza dorada de Murcia, es el origen un poco. Bueno, pues en este caso está claro que ellos decían, no es que fueran de ahí, pero trabajaban a la manera de Málaga. En segundo lugar, porque ellos continúan, como otros muchos centros peninsulares, pues esas técnicas que fueron inventadas en el siglo IX en el Islam, territorios de Islam más orientales, que es la zona de Irán, Irak. Y allí se inventaron, aunque luego se perfeccionaran, el esmalte blanco de estaño, el azul de óxido de cobalto y la loza dorada. Esas 3 cosas se inventaron allí, se perfeccionaron y se fueron llevando del Islam más oriental al más occidental. Los territorios más occidentales era Al-Ándalus, en la península, todo el territorio de Al-Ándalus. Estas 3 cosas estarán, como veremos, en Muel. En tercer lugar, la concepción estética. Hay muchos elementos de la concepción estética islámica. Si se conoce el arte islámico se caracteriza por la unidad en la diversidad, o la diversidad en la unidad. Y la unidad lo da la concepción estética, es decir, no son solo unos temas, sino la manera como se tratan. Y, por ejemplo, hay cuestiones tales como representar el concepto de los seres vivos, no la individualidad de cada ser vivo, eso es muy propio de todo lo islámico, o por ejemplo la estilización de cualquier cosa, ser vivo, cualquier motivo decorativo, conceptos de composición como son simetría, hacerlo en simetría, en repetición o en alternancia, es decir, repetir un motivo, alternar 2 o más, y en esos contrastes positivo-negativo, que es positivo o lo que se llama también en reserva, es decir, si se pinta el motivo en color o se pinta el fondo y se deja en blanco, es decir, bueno, pues esas fórmulas están perfectamente mostradas, igual que hay temas, pues el ataurique, otros temas que estarán ahí, pero todo eso en lo mudéjar se une naturalmente con elementos que vienen del mundo cristiano, tanto decoraciones, si lo que queremos decir en términos artísticos, góticos, renacentistas, etcétera, como en tipologías de piezas que se piden porque no se usaban en otro sitio, y eso siempre sucede en todos. Y entonces esa unión, esa mezcla de esa tradición islámica más las formas que se piden en el mundo cristiano, sean decoraciones o formas, nos da lo que es mudéjar. A eso llamamos mudéjar, y la cerámica es mudéjar. Y una cuarta cosa, que solo la voy a citar, pero que no la podemos ver aquí, que es la azulejería que se hace en Muel. Se hace una azulejería de arista,
está hecha por impresión, los motivos del dibujo están en relieve, son pequeñas aristas, hay una revolución técnica en este caso, no voy a entrar en ello, pero es que cuando en 1492 se conquista Granada, el último ya punto de lo que era el mundo nazarí, y los reyes católicos, Fernando II de Aragón y la reina Isabel, entran en la Alhambra, tuvieron que quedar, como creo que queda hoy todavía cualquiera que va, absolutamente deslumbrados, asombrados con el uso de la cerámica. Recordarán que son arrimaderos, son suelos, etcétera, que podemos ver. Y entonces es muy significativo, y yo creo que hay una relación clarísima, que cuando todo ese séquito de Fernando II de Aragón, llamado el católico, vuelve, los nobles, los altos prelados, los maestros alarifes de la aljafería de Zaragoza, que fueron llamados por Fernando el Católico para que trabajaran en la Alhambra, bueno, pues cuando vuelven a Aragón empieza a ver a partir de 1500 que todos los palacios, casas o iglesias, capillas, etcétera, tienen arrimaderos que antes no había, es decir, decoración parietal, de suelo, y además tienen motivos decorativos como esos que vemos en los alicatados de la Alhambra, es decir, almenas, sogueados, lacerías, todo eso, incluso atauriques. Bueno, pues aunque luego se impregnen con otros temas góticos, renacentistas, pero en realidad está clarísima la relación. Eso no hablaré, pero evidentemente son relaciones andalusíes, malagueñas. Todo esto que he dicho, creo que hay una fuente, aunque haya documentación, una importantísima, una fuente literaria, que es Enrique Cock. Enrique Cock es un arquero, como son en sentido militar, de Felipe II, es holandés, y él viene, junto con otros muchos más, siguiendo al rey Felipe II en 1585 en un viaje que hace por Zaragoza, Barcelona y Valencia. Y a la hora de venir por Aragón, paran, tienen una estancia en Muel. Y entonces él nos dice muy claro lo que trabajaban. Yo creo que es una fuente básica. Primero, todos eran moros. Y término moro no es despectivo en absoluto. De ahí viene Mauritania, por ejemplo. Mauros. Bueno, pues todos eran moros, menos el cura y el mesonero lo eran todos. Y todos los alfareros, naturalmente. Y nos dice que cuando ellos se fueron, rompieron todas las vajillas y vasos que habían tocado cerdo o vino. ¿Por qué? Pues porque se mantenían en su fe, y se hacía la vista gorda, es evidente. Yo tengo que decir, porque puede parecer anecdótico, que los mudéjares, cuando todavía no se habían conservado, y había obras, por ejemplo, en todas las iglesias mudéjares, y había alarifes moros, eran muchos, bueno, pues los viernes siempre decían, hoy no se ha trabajado porque llovía. Mentira, no llovía todos los viernes del año, pero era para cubrir que ellos no trabajaban. Bien, bueno, pues estos dice eso, o dice también, antes irían en romería a la Meca que a Santiago de Galicia, lo cual está explicando muy bien, hay otros datos documentales, pues que en realidad eran alfareros, eran moriscos, mudéjares convertidos, pero en realidad en su fe. Luego nos habla de la fórmula del esmalte estanífero, y nos dice, aunque no sean exactas las proporciones, pues es una arroba de plomo, 3 o 4 libras de estaño y otras tantas de arena. En realidad, pues el plomo es lo que vitrifica, lo que impermeabiliza, el estaño es lo que da opacidad, si hay poco estaño, pues se transparenta un poco, etcétera, y la arena también sirve en esa producción que había que preparar previamente. Y luego nos habla de la fórmula del reflejo metálico o loza dorada, que es lo mismo, y dice, vinagre muy fuerte mezclado con plata en polvo, bermellón, almagre y cobre. Y nos dice, pintan con plumas, es decir, la decoración la hacen con plumas, no con pinceles. Y nos dice que ese color dorado que se obtendrá una vez cocido, él incluso dice de la tercera cocción, porque el dorado es con tercera cocción reductora, y él ya lo ve y lo explica, dice, eso se mantiene hasta que las piezas se cayeran en pedazos, es decir, nunca se va. Las piezas se rompen, se mantiene ahí. La calidad que puede tener, que sería la misma, mayor todavía, en Manises, etc. Este Muel, esta población cercana a Zaragoza, era una población de señorío, es decir, un señor tenía esa posesión, y era del marquesado de Camarasa. Y desde el siglo XVI, en la documentación que he podido reconservar o recoger, pues se habla ya de un oficio, es como si fuera un gremio, pero es la reunión,
un oficio de malegueros o escudilleros, es decir, todos estaban reunidos un poco para luchar por sus intereses, ellos pagaban al señor, al marqués de Camarasa, un tributo por sus hornos, pero el marquesado de Camarasa, como otros muchos, lo que hacían es que eso que tenía, esos beneficios de su señorío, no los explotaban directamente, sino que lo arrendaban a mercaderes o comerciantes. Concretamente, pues lo hacían en el caso de la cerámica aquellos que estaban especializados en el comercio cerámico, que tenían una red de tiendas en las principales ciudades, de botigas, o que tenían una red comercial con la cual difundían, necesitaban producción. Y son contratos que suelen hacer por un número determinado de tiempo, que ya lo veremos en este caso, pues normalmente les decía que ellos les abastecerían, los mercaderes, de estaño, plomo y zafre. El zafre es el óxido de cobalto. Eso es más difícil que ellos tuvieran contactos exteriores para ese abastecimiento, se lo proporcionaban a un precio fijado. También decían que las piezas tenían que tener calidad, barro colado, que no de pila, eso siempre tiene caliches, O, por ejemplo, expresaban pues, el tipo de piezas que tenían que hacer, los precios que les pagarían, incluso las penas por incumplimiento de ambas partes, etc. E incluso, cuando era necesario, trasladaban a alguno de los alfareros de Muel a otro sitio porque les interesaba por una cuestión comercial geográfica, es decir, si estaba en otro sitio dominaba un área comercial distinta. Por ejemplo, un pintor de Málaga, de Muel, en el año 1576 va a Morata de Jalón, se producirá dorado, pero es una extensión, va por unos años. Se conocen numerosas familias de maestros documentados, Algunos conservan los apellidos más o menos cambiados, otros lo han cambiado después de la conversión. Pues los Abroz, Alás, Bargueño, Carrucet, Dupont, Ibáñez, Janero, Lansari, López, Macerol, Manises, Masa, Medina, Moncayo, Montero, Presón, de la Roya, Taquea, Troilos de Heredia y otros. Hay uno, Manises, que claramente era de Manises. Cuando uno tiene apellido de procedencia, es que viene de ahí, está clarísimo. Algunos no lo tienen y también llegan, eso no quiere decir que sean todos así. ¿Qué producían? Pues loza dorada, reflejo metálico, loza azul y otra más común en la cual se podían unir azul, verde y morado, lo que es pues, el cobalto con el cobre y el manganeso. Y además hacían azulejos. Algunos, como Troilos de Heredia, pues estaban especializados, pero en general hacían todo eso. ¿Qué rasgos distintivos, que ahora veremos en piezas, tiene la producción? Es decir, hay dorado solo o hay azul solo, pero muchas veces se combina con algunos de estos colores. Es decir, el dorado se combina con azul y verde, un verde además botella muy intenso, que sirve para compartimentar un plato, fragmentarlo. Esto es muy de tradición islámica, se fragmenta la realidad, son las partes de un todo. Esto tiene que ver con el pensamiento religioso del Islam, no entraré en esta cosa. El azul también se combina con el verde, un verde también intenso, botella, o ambas cosas, dorado o azul, es muy característico y peculiar de Muel que se apliquen motivos decorativos que se han hecho previamente impresos en relieve y se pegan con barbotina, no pegados como podemos entender hoy, antes de la cocción, se adhieren en la cocción y entonces se pintaban en un azul turquesa, un azul muy distinto, o un verde, si lo quieren llamar así, pero el tono aturquesado, muy distinto al verde botella, que puede ser el otro. En realidad esto tiene que ver también con Málaga. Si uno, la última publicación que se ha hecho sobre la cerámica arquitectónica de la Alhambra, en la cual he podido intervenir, bueno, pues ahí se han hecho análisis y es pues el mismo tono, parecido, muy similar al de Muel, es cobalto con pequeñas cantidades de cobre, azul con pequeñas cantidades de verde. Bueno, pues loza dorada y loza azul comparten un repertorio. Puede haber variantes en la manera de aplicarlo, pero lo comparten. Por eso yo lo digo, porque lo vamos a ver junto, uno tras otro, las series, un poco lo veremos aquí. A mi izquierda, la izquierda de la imagen, tenemos una primera pieza que es de Manises, porque hay clara relación entre la producción de Manises, evidentemente ha sido durante mucho tiempo la gran influencia en todo, aunque haya decaído, y lo seguirá siendo en cierta manera, y hay una clara relación entre lo que hacen en Manises, lo que hacen en Barcelona, lo que hacen en Reus o lo que se hace en Muel. Bueno, pues las primeras
las que yo entiendo que son primera mitad del siglo XVI, a partir de 1500 las primeras producciones, tienen que ver con lo que tiene que ver esa pieza que vemos a la izquierda, que es que hay un momento determinado entre finales del XV y comienzos del siglo XVI en que Manises imita la vajilla de metal, la plata sobredorada, sería. Y como creo que todo el mundo puede entender, en una vajilla de metal rica, pues lo que se hace es que tienen mamblas o tetones centrales, los platos están abultados, hay gallones, por ejemplo, en las alas, o hay bollones repujados que quedan en saliente, porque se han hecho por repujado en el metal así. Bueno, pues por molde se harán en Manises. Por ejemplo, esta pieza que vemos tiene como bollones, está moldeada, y como además tanto algunos de ellos como las asas están en dorado compacto, pues parece metálico, es decir, está imitando un poco las vajillas de metal. Y esto va unido a un repertorio de piezas muy menudas a los cuales los historiadores del arte, Balbina, Martínez Cabiró, por ejemplo, les ha ido dando nombre y lo utilizamos, es una manera de entendernos, como no solo estas florecillas que podemos ver aquí, todas estas que vemos aquí, sino también pues espigas, pequeñas hojas de cardo, que son evolución de otras series también anteriores, como son pestañas, como son los motivos que se llama las solfas, porque parecen solfas, ahora veremos cómo lo reinterpretan en Muel, o los encajes, pues que parecen eso y por eso se les ha dado este nombre. Bueno, pues esto es lo que vemos en el resto de las piezas que tenemos desde la izquierda a la derecha. Yo pongo un cuenco que tenemos aquí, no muy grande, dos fragmentos de plato que proceden además de pues, excavaciones que se han hecho allí, las de Galeay, o esto que es una pila benditera muy característico, lo vamos a ver también en azul, estas pilas benditeras que son como una capillita, en la cual está el cuenco abajo, en el cual en relieve está la imagen religiosa que sea, la Virgen con el Niño, por ejemplo, aquí, el agua bendita se pondría abajo, y en esta capillita que hay, con un arco florenzado o colopial doble, que es como se denominan, es una cosa tardogótica, bueno, pues se incluye ya la imagen pintada. Bueno, pues en estas piezas podemos ver, por ejemplo, en este fragmento de plato, no hay gallones moldeados como hacían en Manises, pero se pintan y se imitan como si estuvieran en realidad en relieve. Son gallones, lo que vemos aquí, algunos en dorado, pues para esa relación que he dicho antes había en Manises con lo que son las piezas de metal. Esto que tenemos aquí son lo que se llamaban encajes, lo llamaba así, por ejemplo, Balbina, Martínez Cabiró, y luego pequeñas espigas, motivos menudos, todos que van en los otros gallones que adivinamos en esa parte. O, por ejemplo, lo ven también en el cuenco que tenemos aquí. Hay gallones pintados, que no en relieve, moldeados. Aquí no se hace tanto así, es más simple, se reinterpreta, en el cual reticulados o dorados se alternan, como estamos viendo. Hay también formas pues, que son como eslabones o cadenas, y algún motivo muy simplificado, como este conejo o liebre que vemos en este caso. Pero otros temas que son también muy típicos de Manises, reinterpretados, lo que se llama la pestaña, este que estoy señalando porque parece una pestaña, y de ahí el nombre, son como imbricaciones con las pestañas que vemos dentro, motivos geométricos o inscripciones con caracteres góticos. En el caso de Manises se leen siempre muy bien, por ejemplo, in principio erat verbum, u otros similares. Aquí lo que hay es una transposición muy simplificada, apenas legible, del in principio erat verbum, es decir, la frase latina, que aquí la vemos pues como casi convertida su trazado en un elemento ornamental. El tema central en este caso pues es un escudo. Y esta otra pieza que todavía resulta más curiosa, la reinterpretación, porque aparte de los gallones que vemos en el cuenco de abajo, hay un escudo dentro, otras veces hay un tema religioso, el Jesús, etc. Bueno, pues en este caso, la Virgen con el Niño en relieve son solfas. Solfas son esos puntos, parecen con rayas, parecen las solfas musicales, y todo ello se ha pintado de esta manera tan curiosa ante el fondo celeste de la Virgen en el cielo, y estos temas que vemos aquí son ya esos que serán característicos, que se aplicarán en el dorado también. Son motivos estampillados, estas hojas, esta roseta, que luego se pegan y se pintan en verde, aquí un verde aturquesado muy pálido, pero en todo caso es esa entonación. Lo vemos igualmente en azul. En azul yo he ido solo dos piezas,
como vemos, la pila benditera es muy parecida a la anterior, es lo mismo, es la capillita saliente, con el arco florenzado arriba, pues el pequeño cuenco abajo, con gallones, motivos menudos, los mismos que aparecen en todo este fondo, pequeños motivos vegetales diversos, pero fijémonos que aquí también hay esos motivos estampillados, que se han hecho aparte, se han pegado ahí, esas hojas, estos motivos de rosetas que aparecen en el fondo. Luego, todos estos clavos, podríamos decir, que aparecen a lo largo de la pieza. El combinar el dorado, el azul, con verde aturquesado, con verde o con azul o con verde más intenso, hay mucho en la cerámica malagueña, nazarí, porque viene de Irán, porque hay iranios que vinieron y entonces también influyeron en esa cerámica de Málaga. Bueno, pues esto sigue también aquí, quizá más que en otras partes, y usado el color de otra manera a que, por ejemplo, lo había usado Manises. Esto es el cuenco de una pila bautismal de la iglesia de San Pedro de Tobed, en la provincia de Zaragoza, que seguramente no era el cuenco de pila bautismal, pero luego se le aplicó en el 18 una cobertera, un tape, con motivos azules del 18, y es cuenco. En realidad, fijémonos cómo el verde, en este caso botella, fuerte, se ha utilizado para hacer una fragmentación de lo que es el campo compositivo, esta especie de A que vemos aquí, la cual permite luego, en un claro horror al vacío, que en simetría, por repetición, por alternancia, veamos todos estos motivos que son muy simplificados, desde todos estos motivos vegetales en simetría, con hojas pues, que están pintadas macizas en azul, con estas espigas que tienen luego ese pistilo tan alargado, estos pequeños motivos como flotantes que vemos en este caso, las piñas que vemos, los helechos, etcétera, reinterpretación de una temática que viene de Manises y como vemos repetida en simetría, etcétera. Esto es muy propio en esta serie, es que ya son un poco más avanzadas que veremos. El dorado, pero sobre todo a partir del segundo tercio, en muel, con calidades muy diversas, desde el dorado más oro a el cobrizo, el rosado, porque hay muy variadas, pues algunas de las piezas que vemos que son quizá pues, las series más ricas, con un pintor en realidad especializado que las hiciera. Por ejemplo, algo que es común en todas estas piezas que vemos es sobre todo un repertorio que se repite como tema único o como tema de fondo, que son desde las hojitas doradas macizas. Me parece que era el otro día que hablaba de las hojas hendidas, porque es un tema, una forma que la llamó Balbina Martínez Cabiró, y creo que lo han continuado. Bueno, pues desde estas pequeñas hojas doradas que vemos, florecitas doradas, a estas hojas mucho más grandes, en reserva, en negativo, la parte central está en blanco, como vemos. Estos círculos que vemos aquí, que quiero que los recordemos, todos estos que vemos aquí son círculos dorados que van inscritos en otro más fino y que a su vez están como si fueran cartuchos cercados prácticamente por estas líneas de punto, y hay pues, colección más o menos larga de círculos de este tipo. Luego veremos una relación con cosas también de Irán. Bueno, pues todo ese repertorio, piñas, etcétera, es el que se repite en composiciones en simetría, como estas que vemos aquí. Estas muy característicos son esta especie de cartuchos, en reserva también, en negativo, en el cual hay un dibujo difícilmente identificable si es vegetal o es la cadencia de una escritura, por supuesto ilegible, ya en este caso, pero que ha servido para componer los motivos distribuidos en este fondo, en el que aparecen en muchas ocasiones como protagonistas zancudas, como esta que vemos aquí, o en el caso de esta escudilla que tenemos aquí, este pájaro, que luego va con el mismo repertorio que rellena completamente el fondo. Piñas que vemos aquí reticuladas, los motivos vegetales pequeños, las hojas en reserva, etcétera, o estas asas, las orejas, como también se le llama en la documentación, que incluso las más interesantes, las más ricas, van pues, moldeadas con estos festones que vemos en este caso. El mismo temático pueden ver en el plato de abajo, que no es muy grande, en el que una banda central que divide como un diámetro las dos partes, en dos partes, bueno, pues repite estos temas aplicados en esta especie de zigzag, y luego estos otros motivos no legibles en reserva son los que rellenan
en simetría, prácticamente son iguales uno y otro lado. O esta bellísima pequeña jarra, se conserva en el Museo de Cerámica de Barcelona, en la cual está el mismo repertorio, si nos fijamos, ha incluido zonas doradas muy macizas, en esa también relación que todavía existe con las vajillas de metal, pero veamos que son esas flores, estas también se utilizan, estos motivos pequeños, los plumeados, esos círculos punteados e insertos en otros que vemos y que se repetirán en muchas de las piezas de muel. Yo quiero ver también estas dos muy excepcionales del Instituto Valencia de Don Juan, tanto la que vemos, el jarro que vemos a la izquierda, que es una réplica de los que se hacían en metal, con el mismo repertorio temático, está rellenándolo todo en sucesivas bandas, que vemos aquí, las hojas macizas, los motivos geométricos que crean como pequeños capullos repetidos, etcétera, o incluso los motivos en reserva, que es el que entrevemos la mitad en lo que es el pico de esta jarra, igual que las que se hacían en metal, pero fijémonos que en este caso también hay motivos en relieve, en este caso esa especie de molduras verdes, en ese tono aturquesado que estaríamos viendo en este caso. Esta gran pila que vemos por los dos lados, por eso hay dos imágenes, que también está en este mismo Instituto Valencia de Don Juan, fijémonos que tiene el mismo repertorio, pero en el que el artista, el alfarero, lo que ha hecho es utilizar tanto el azul como ese verde botella, incluso ha hecho retones, no lo ha dado bien, pero sirve para compartimentar, fragmentar el espacio, de tal manera que podrá incluir ahí, en simetría, este mismo repertorio temático, pues las sartas de círculos, las hojas y los cartuchos con motivos en negativo, los pájaros que vemos en simetría aquí, y únicamente tiene como elemento que podemos decir religioso, pues la cruz o el Jesús, que aparece en el interior, igual que en algunas de las pilas benditeras. Para finalizar esta parte, vemos dos más. Una está en el Instituto Valencia de Don Juan, que es este cantarillo, son cantarillos con 4 bocas, con estos animales o estas cabezas pseudoanimales que vemos aquí. Solo uno sale el agua, son de engaño, pero tiene todo este repertorio temático también presente aquí, con algunos elementos más que quiero señalar porque los vamos a ver en la pieza siguiente y me interesa que veamos la inscripción, como son, por ejemplo, esta especie de lirios, se hacen similares en los otros alfares de la corona, estos capullos que tienen ese pistilo muy alargado, que vemos en este caso, o esto que apenas se ve en la parte de abajo, que son unas hojas que una de las puntas está enrollada y son como atauriques. El ataurique es el nombre que se le da a la hoja de acanto en la versión islámica y que en la forma nazarí final pues es muy estilizada, pues estos que vemos en esta zona. Bueno, pues muy interesante porque con este mismo repertorio es esta pieza que está en Baltimore, en la Galería Walter de Baltimore, que está fechada, y además pues no solo tiene la misma composición, el azul sirve para fragmentar, nos da los espacios, en simetría se dispone este repertorio, sino que tiene una inscripción larguísima a lo largo de ella, yo he puesto parte para que lo vean, dice Esperanza de Tierza, mujer de Miguel Navarro, esto no lo he incluido, tesorera de las tripas de la villa de Muel, le dice, y dice, todo esto lo dice aquí, y 1603, lo pone en esta parte, 1603, y en esta zona se lee autor Juan Alpín, el autor de la pieza, el que la decoró era Juan Alpín, y escribano, que se lee por aquí, escribano Juan de Nos, sigue por aquí, Juan de Nos. Es decir, que uno es el que la decora, pero como Juan Alpín, al que he podido documentar, no sabía escribir, en la mucha documentación que hay en el último cuarto del siglo XVI, comienzos del XVII, pues no firma porque él no sabe escribir, otros sí, pues claro, tiene que haber un escribano, si es el pintor, que ponga esa inscripción que los que se la encargaron, Esperanza de Tierra, quería que hubiera. Y este es Juan de Nos. Bueno, pues muy interesante, no solo porque, si alguien duda, estas piezas son de Muel, sino que además estos motivos que vemos, estos
estas pequeñas motivos de capullos con largos pistilos, aparecen en otras piezas, por ejemplo, en la que veíamos antes, me parece que era una de estas, bueno, me parece que no la he traído, en algunas de estas piezas, esta misma de aquí, aparecen en ella, este cantarillo del Instituto Valencia Don Juan, hay un plato magnífico de la colección de la Fundación Godiá, y son los mismos repertorios. ¿Qué nos dice? Pues que posiblemente los hizo todos Juan Alpín, Delpín, Joan Alpín, de muchas maneras se le llama, que es un morisco, es un almaleguero de los que pintaban, y que en su obrador, es decir, en el taller que él regentaba, cada maestro tenía un obrador y luego había gente que trabajaba para ellos, bueno, pues estaría ese repertorio temático. Podemos ver algunos de estos temas para que veamos que hay una relación, a veces, si se es quizá arqueólogo o no se ha conocido historia del arte, se pierden uno en esto, pero hay que ver relación con la cerámica islámica de otros momentos. Fijémonos, por ejemplo, en esta pieza tan antigua, es un cuenco del siglo X de la zona de Irán, y en este cuenco vemos un tema que uno de los investigadores ingleses que estudió esta cerámica le llamaba a estos círculos que vemos aquí los ojos de pavo real. Bueno, él le daba ese nombre porque le parecía. Bueno, pues son esos círculos macizos de color insertados en otro que podemos ver en la cerámica fatimí, etcétera, y que lo tenemos también en Muel. O, por ejemplo, las hojas en reserva, que estamos viendo aquí, bueno, están también allí. Esta es una pieza egipcia de comienzos del siglo XI. Es decir, hay una relación, porque evidentemente en toda esa cerámica de tradición islámica, pues hay unos temas, unos comportamientos de forma de trabajar que son comunes. Como los motivos decorados en verde, hechos aparte y pegados en un tono verdoso que muchas veces es aturquesado, pueden ser tan importantes. Hay una pieza absolutamente excepcional que es la pila de la iglesia de Longares, de la parroquial de Longares. Entre el año 1534 y el año 56, bueno, pues se hace porque está documentado que se está realizando eso para la capilla bautismal. Pues en esta pieza, tanto el cobertor como el tape, todos, o sea, el cape o el cobertor como el cuenco, todo está decorado solo de este procedimiento. En este caso, con gallones moldeados, por dentro y por fuera, que vemos, hubo tanto, se puso tanto, que ya el dorado y el azul sobraban. O hay, y voy a ir un poco más deprisa porque veo que quizá ocupo demasiado tiempo, bueno, pues hay otras producciones que son, pues más, las podían hacer quienes sean menos expertos pintores, generalmente con una temática geométrica, uso de pincel grueso y pinceles finos dobles, es muy fácil y rápido de hacer, y siempre con composiciones geométricas, pues dos bandas que se cruzan, pues disposiciones radiales que estamos viendo, división en cuartos de una pieza, y siempre usando ese efecto que tiene el contraste fino, grueso, doble, uno, es decir, todo eso, se está haciendo toda esta temática que tendría composiciones iguales, ya no he querido traer más, pero que veríamos en muchos alfares del mundo islámico. Todas las piezas que hemos visto, cuando son platos, son piezas de forma abierta, los reversos están decorados en Muel. Yo he traído dos, simplemente para que lo veamos. El plato que tienen aquí son círculos, espirales, o las rúbricas, que se llama. Naturalmente no tienen la finura de las magníficas piezas del 15 de Manises, pero no sé por qué esto, que es un poco más popular, entre comillas, tiene su encanto especial. Bueno, lo azul, la cerámica azul, hace lo mismo. Es decir, por ejemplo, yo he traído piezas que son muy comunes, en el cual estamos viendo estas dos escudillas, y fijémonos que uno tiene pues un ave, el otro tiene estas flores como de lirios, que veíamos antes, trazadas muy rápido, igual que todo el borde geométrico. Incluso hay un pequeño taurique aquí, igual a esos que veíamos en uno de los cantarillos que antes señalaba. Es decir, ese repertorio simplificado también está en esas vajillas azules. Estas vajillas azules de Muel, que se pueden combinar a veces con verde, pero verde botella pintado, no las piezas que también se hacían pegadas, sirve el verde para fragmentar, y fijémonos cómo se geometrizan las formas y se contrasta pinceles gruesos, finos, dobles, triples, etcétera, para hacer todo este repertorio temático repetido, en simetría, alternado, estaríamos viendo aquí. O esta otra, que tiene una mambla, en este caso sí que tiene un tetón central muy breve, es decir, está saliente, toda en azul, y fijémonos que es el mismo repertorio,
puede partir de Manise, pero hay una reinterpretación clarísima, hay concomitancias con otras cosas, sobre todo de Reus, pero siempre con formas muy simplificadas o geométricas, muy simplificadas de lo vegetal o geométricas, el damero, por ejemplo, central, etc. Para verlo brevemente, pues un cantarillo también en azul, simplemente los hay con motivos pegados en verde, una orza que estamos viendo en este caso, pues formas muy simples que pueden ser agrupaciones de flores, hojitas sueltas, se repiten en torno al asa y que son ese repertorio simplificado que veíamos también en el dorado. Lo mismo lo vemos aquí, estas escudillas de muel azules, la forma tan rápida como un pincel grueso y otros finos pueden crear estos motivos tan efectistas con rapidez, no hace falta tampoco uno experto, se pueden hacer cobertores, cazos, morteros, muchas cosas más que aquí no he entrado, o incluso hay una vajilla común como esta que vemos aquí, en el cual se usa también el verde y morado, es lo que ven, o a veces verde, morado y azul. Fijémonos lo rápido que es, un trazado grueso verde, y luego con un pincel doble fino, líneas paralelas o haciendo curvas, y rápidamente se decora una pieza que es evidentemente más común. Como decía antes, 1610 supuso un corte brusco, y que conste que no es tan brusco, porque algunos de los que se traen para continuar en las producciones anteriores. Ahora lo explicaré muy brevemente. Entonces, ¿qué significa? Pues como antes decía, tienen que llegar nuevos alfareros, pues los catalanes, castellanos, aunque no tengo constancia, pero sí alguna posibilidad, hipótesis de que fueran, y sobre todo ligures, y ahora vuelvo a ello, italianos de la Liguria, vienen muchísimos, porque sobre todo si en sus lugares de origen sobraban, eran muchos, los hijos de un alfarero eran muchos, alguien se quedaría con el obrador, pues evidentemente también emigraban, no solo mandaban la producción fuera suya, sino que también emigraban, y aquí Aragón, prácticamente vacíos sus obradores, era un lugar donde si ibas, seguro que trabajabas. Entonces llegan, está constatado, catalanes, entre la segunda y tercera década del siglo XVII, están viniendo, por ejemplo, de Reus, en 1612 ya están en Muel, se contrata a Antillón, a Costas, a Ferrer y a otros más. Estos, viendo lo que hacían allí, en Reus, ellos eran cristianos viejos, que no nuevos, a ellos no los echaron, ellos eran cristianos desde antes. Bueno, pues a ellos se les contrata para hacer loza dorada, porque aquí en Aragón, y me refiero en Aragón, estaba muy arraigada ese tipo de loza. Se hace en un tiempo, hay claro unas piezas que las hacen, luego enseguida pasan a lo que ellos también hacían en sus obradores, que no es en dorado. Luego también llegan de Barcelona, los cito, pues Rubira, Sadurní, Casales, por ejemplo. Casales vienen padre e hijo y vienen a hacer azulejería de arista, eso de que no voy a hablar, pero la azulejería de arista se exige cuando ya se ha pasado de moda en el resto, en Aragón sigue, y tenemos hasta mitad del siglo XVII piezas documentadas, en las fecetas de Zaragoza, en la iglesia de Mezalocha, etc. Como estaban los moldes, era fácil continuar la producción. De Lérida, pero con un sentido inverso, porque alfareros de Muel van a Lérida, es decir, que las relaciones suelen ser también a veces en dos direcciones. Unos se van, llegan brevemente y se van de nuevo, otros se quedan y algunos trabajan itinerantes, es decir, que los vemos en Zaragoza, en Muel, en Potorrita, en Morata de Jalón, en Huesca, y se quedan luego donde les interesa más. Claro, ¿qué traen? Pues lo que ellos hacían, en el cual lo talaverano, la moda la voy a indicar después, pues ya estaba imitado. Y luego llegan, está constatado, muchos ligures. La Liguria italiana es la parte norte-occidental, la más norte-occidental y más cercana ya a Francia, de lo que es Italia, y los alfares de Albisola, de Génova y de Savona tenían tal excedente de gente que a este llamamiento
si ya habían mandado en grandes cantidades cerámica suya, que se distribuía por todo el Mediterráneo, la cerámica ligur. Bueno, pues ellos vienen porque saben que van a trabajar en Zaragoza, que es donde fue su centro, desde el cual irradiaron a Muel, a otros sitios. Pues están todas estas familias que he podido luego ratificar la documentación con lo que hay en la Liguria. Los Conrado, los Ferrer, los Forzán, los Isola, los Picón, los Masenta, los Espotorno, los Minordo, los Peorragia. Algunos trabajan específicamente en Muel, por ejemplo, Minardo es un apellido que llegó hasta nuestros días, es decir, ya se quedó para siempre, ahí la familia. Y hay una cosa curiosa, que no solo traen la cerámica que ellos hacían, de la cual hablo inmediatamente, más o menos ellos se dicen maestros de Talavera, para que lo entiendan los de aquí, pero ellos vienen de la Liguria, sino que se convierten en mercaderes, es decir, ellos ven el negocio cerámico y se convierten en mercaderes que negocian también, dicen qué hay que hacer, pero también lo negocian, ¿eh? Bueno, pues el oficio de vajilleros de Muel pues negocia con mercaderes ligures, no solo se instalan ahí, sino que negocia. Son esos que antes arrendaban la producción en el 16. ¿Qué se hace? Pues se sigue ahora, en esta renovación, el gusto y la moda imperantes. ¿Qué mundo había? Pues la loza de Talavera desde el 16 se había convertido en el modelo peninsular. Si antes lo había sido Manises, ahora lo será Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, su satélite puente, etc. Y ya Talavera, al igual que lo que se hacía en Liguria, en la Liguria italiana, estaba influenciado, en parte, por la imitación de las porcelanas chinas que llegaban a Europa a través de las compañías de India, tanto de Lisboa, el puerto de Lisboa, como la compañía de India portuguesa. En Lisboa se crean antes, en el principios del 17 se crean las holandesas. Claro, traen productos, estos se quieren tener y si no se imitan. Y como es la moda, igual que ahora, pues se imita. Y se imita, hay cosas de Talavera que proceden precisamente de las cerámicas o de las porcelanas chinas y mucho más lo que ocurría en la Liguria. Es decir, que habrá en Muel una renovación en lo que es la cerámica por esa influencia catalana, talaverana, ligur, mezclada, reinterpretada, etcétera, que veremos en el 17, en el 18, que veríamos, pero desde el 18, además, habrá pues influencia de Alcora, el centro, la fábrica que se crea en 1727. Desde la primera mitad del siglo XVII, inmediatamente tenemos ya documentado la cofradía de San Hipólito de Vajilleros, del gremio de vajilleros de Muel. Es decir, están unidos precisamente para mantener sus intereses. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, abastecer a los maestros de materias primas, buscan cómo pueden llegar, los mejores precios, intervienen en la venta de la obra y pactan con mercaderes y arrieros, que son los que la van a comercializar. Naturalmente todo esto, puesto que esto sigue siendo el marquesado de Camarasa, pagando los tributos y, por supuesto, cada cosa tiene que llevar el beneplácito. Hay ordenanzas gremiales, 17, 18, todas estas que señalo, y hay patrones ya de los alfareros, no solo San Hipólito, sino las Santas Justa y Rufina, pasa igual en otras zonas. Y desde 1793 existe el Montepío, es decir, si antes había en las ordenanzas gremiales unas ordenanzas religioso-asistenciales, para las viudas, los que estaban enfermos, etcétera, esto es todavía más lo que podía ser una seguridad social, se crea ya a finales del 18. Vamos a ver esas influencias, primero catalana, talaverana, aunque coexistan, y ligur, en piezas que voy rápidamente un poco a proyectar. Recordemos, desde la segunda década, Reus, Barcelona, Lérida, hay relaciones claras. Por ejemplo, una de las cosas que más vemos en la cerámica común son esas orlas que tendrían su equivalencia en las producido en Cataluña, desde pues, las orlas con estos tracitos decrecientes, hacia arriba, hacia abajo, los rombos cruzados por aspas, estos motivos de triple trazo, que parece casi una forma alimenticia, bueno, sin entrar en ello, porque van unidos por otros tracitos más finos, las formas aflecadas que estamos viendo aquí en esta orla, o este tema, que lo habrán visto en más de una ocasión, lo explicaría el otro día cuando se vio la cerámica catalana, que es la corbata, no sería exactamente la corbata, pero se ha dado ese nombre que vemos aquí. Y como vemos, o esta otra, que es, fijémonos, en esta salvilla, pues son rombos
cruzados por aspas entre líneas verticales de rayas. Bueno, estas orlas hay otra manera de componer, si nos fijamos. Hay una orla o una cenefa y luego hay un centro, generalmente un espacio en blanco entre una cosa y otra, como lo vemos en estas piezas, son muy sencillas, pues motivos vegetales, hojas carnosas, ya no son estilizadas, son carnosas, aunque sean tan populares como vemos aquí. Y he traído estas dos piezas, que son prácticamente iguales, para que veamos que se hacen a partir de muestras. Es decir, tenemos que pensar que los alfareros tenían modelos, grabados, dibujos, había unos cuadernos y copiaban de ahí. Entonces, en este caso, cambia la orla, en el plato la salvilla, y yo creo que otro alfarero del mismo o no alfar, del mismo o no obrador, perdón, hace pues este tema reinterpretado del pájaro. Hay pequeñas variantes, pero eso seguro que es a partir de un modelo, que es lo que hacían en todas partes. Sí, decía esta tarde al ver algunas cosas que el libro de Nicola Picalpasso, sobre la cerámica italiana, bueno, pues es muy interesante porque nos lo pone con dibujo, nos explica el proceso, y en uno están pintando, se les ve los alfareros pintando, y en la pared tienen cosas cogidas como con un clavo, son las muestras. Cada uno coge la muestra, pues para eso ha pasado siempre, se nos han perdido, ese es el problema. Pero a partir de ahí, sobre todo ya en la segunda mitad, que hay muchas series, yo he traído solo algunas, en Muel pues tenemos en azul o en verde y morado, verde, morado y azul, tenemos estos temas. Por ejemplo, estos de las escamas, en Cataluña hay cosas parecidas, que están ornamentando o bordeando lo que es un motivo que tiene que ver con cosas catalanas, pero ojo que esto es la reinterpretación de cosas talaveranas, figuras más naturalistas, esta simplificación más geométrica de este tema de las escamas que vemos en este plato, o temas pues que ya son como muy diferentes a lo habitual, estos botes que estamos viendo en este caso, en el cual pues con verde, manganeso y azul, pues están los tres colores, pues hay desde motivos estrictamente vegetales, repetidos, alternados, a matas que vemos, más carnosas, etcétera. O estas series azules de los escudos, que por ejemplo son muy características, hay muchas, en la cual en una pieza blanca va el escudo en azul, en la parte central, y suele ir pues con el nombre de ese que le encargó. Por ejemplo, aquí el doctor Jacinto Yuste. O en este otro caso, en esta cuenco o escudillas sin asas que estamos viendo aquí, porque es pequeña, pone el nombre del propietario, Giuseppe Motengo, pero pone el año, 1676. Está muy bien porque en realidad estas series son casi todas pues del último tercio o último cuarto del siglo XVII. Hay cosas que no se puede entrar, pero son muy típicas de Muel, la forma como hacen las jotas, o por ejemplo la forma como separan las inscripciones con rayitas, con puntos y curvas, siempre se hacen igual, las hacen de la misma manera. La influencia de Talavera, la relación con Talavera, cómo se reinterpreta de esas series a partir del segundo tercio, de esas series que es la serie tricolor. Hay que decir que de la serie tricolor azul, naranja y manganeso, que por eso se llamaba tricolor, también se hace en Zaragoza y se hace en Morata, y se hizo seguramente en Muel. Yo no he traído piezas, tengo algunas como posibles, bueno, pues también se hicieron en azul, es decir, se traspasaron al azul o a otros colores. Por ejemplo, de la serie tricolor o la serie de las palmetas o plumas, también llamada de la encomienda, de la serie de las golondrinas, que se llama en Puente y en Talavera, bueno, pues se toman motivos. Y esto es lo que vemos reinterpretados en estos dos platos. Fijémonos, por ejemplo, pues esta especie de lechos o palmetas, que por eso le llaman así a esta serie, que son una alprea cenefa, que lo que hace es un motivo central, muy simplificado, pero con un cierto detalle naturalista, lo hacen carnoso, le dan un pequeño claro oscuro o contraste blanco-azul. Esta otra, pues que evidentemente es de un grabado, pero el que lo hizo, pues hizo esta interpretación tan ingenua de esta mujer que no sabemos qué hace, si está corriendo, tiene un pájaro aquí en un paisaje pues que lo rellena un poco todo. O esta otra, que son la serie de las golondrinas, los helechos, pero le llaman serie de las golondrinas, en realidad en Puente y en Talavera, con estos helechos que tienen un fruto central o una flor, y que esto viene, como otras cosas,
de la interpretación de las porcelanas chinas. Son los melacotoneros en flor y otros que aparecen en esas, pero interpretados. Y aquí todavía más reinterpretados en muel, con un motivo, pues este retrato entre comillas que vemos que seguramente aludiría a la dueña Josepa Hostalet. Josepa Hostalet. Para acabar y ver Talavera y enlazar con lo Ligur, tenemos este gran plato de muel, que va con el nombre del dueño, don Pablo Ayuso, que es lo que pone aquí, y que tiene dos cosas. Por una parte, talaverana es el borde que tenemos aquí, son las eses tumbadas, esas que vemos, con los rombos cruzados por aspas, solo que aquí pues más vastos, no en tricolor, que es como lo hacían, y que esto viene de una cenefa de la porcelana china, o esta especie de cenefa, como de lechos, que recoge y que aparecerán en muchas otras piezas, y que también deriva más o menos de ahí, de lo talaverano. Pero aquí en el centro, por el contrario, tenemos algo que es ya de lo Ligur. En Liguria se imitaron las porcelanas chinas, y hubo helechos, motivos vegetales pequeños, pájaros, rellenándolo todo, sobre todo lo que se hace en las series ligures, tanto en la serie naturalista caligráfica, que es como lo llaman los investigadores italianos, o en la tapicería, etcétera, son de este tipo, son motivos reinterpretados de lo que son esta serie, como digo, de estas porcelanas chinas, y estos que llegan desde el año 25 a Zaragoza, desde 1625, pues los traen. Estos son motivos de Albisola, Génova iguales. Es más, cuando uno coge lo que allí se sabe que hicieron la fábrica pues de los Odón o de otras de estas familias, Conrado, etcétera, y lo que se hacen aquí se está viendo que los de aquí están interpretando, llevando eso que ellos han impuesto. Por ejemplo, estos temas proceden de lo chinesco, la hoja ala, que estamos viendo aquí, todos estos helechos o similares, estas matas, estas vegetales, estas agrupaciones de puntos que son como insectos, esto están mucho en la porcelana china, que ellos reinterpretan, y aquí todavía se reinterpreta más en este conejo o liebre que salta, a veces hay otros animales, bueno, pues eso procede de ahí, es muy típico de esas cerámicas ligures, sobre todo Albisola y Génova, que se hicieron. Este va con su nombre al licenciado don Domingo Cebollada, vecino de Fuendetodos. Fuendetodos está cerca de Muel, hay que ir a partir de Muel, está la carretera. Y este es un bote en 3 fotos, porque quería que lo viéramos alrededor. Alrededor tiene un poco una decoración en relieve, que lo hacían también en las cosas ligures, en la parte esta del cuello, pero lo que aquí hay, en medio de las hojas ala, estas hojas alas muy simplificadas ya, de esta especie de insectos o elementos que sobrevuelan, lo que vemos son 2 gacelas, o similar, que están corriendo o quizá comiendo. Entonces estamos viendo esta, lo vemos entre las matas y ya vemos las patas de esta otra, es decir, se puede hacer la lectura en derredor en esta pieza que es enteramente ligur. Cuando llegamos al siglo XVIII, esto que es ligur o de procedencia ligur, no rellena ya todo, sino que más bien hace escenas o paisajes que son, entre comillas, un poco más naturalistas, es decir, es como si lo viéramos un poco en profundidad, eso es más pictórico, esto es más propio ya del siglo XVIII. Especialmente este plato, por ejemplo, en el cual vemos estos hojas ala que tenemos aquí, esta especie de insectos que vuelan, estas nubes al claroscuro, fijémonos, estos edificios altos con estandartes y estos pájaros que hay posados. En el yin se hacen cosas similares, estamos en esta línea, cada uno lo interpreta de una manera, pero eso sí, es un paisaje, en un escenario, una zona en blanco, y esta cenefa que se repitió mucho en Muel, azul, con un enrejado. Lo vemos también en estos 2 pequeños platos, son todos de la Escombrera o del Testar de Muel, que están en el Museo de Barcelona, pongo Museo de Cerámica, hoy están en el del Diseño, pero yo allí es donde los pude estudiar, estas 3 grandes excavaciones que hicieron Almagro Lluvià en Teruel, en Villafelice y en Muel, y que todo se lo llevó Lluvià a Barcelona. Lo tenía en depósitos, lo que no estaba expuesto, y hoy está en el Museo de Diseño en otro depósito. Es decir, las cosas tienen que estar de donde eran, y esto es lo revítico. Bueno, este plato es también una variante, hay un paisaje, en este caso el suelo sigue alrededor, pero también está el paisaje
con el edificio alto, los estandartes, esto está todo en la Liguria, el pájaro de gran tamaño, fijémonos la relación con el yin, con cosas de las que han podido ver. Y como en el 18, sobre todo en la primera mitad, pues está lo mismo, es decir, estamos viendo la revisión cada vez más reinterpretada, popular, pues en esta jarra, pues en esta salvilla, en este frutero, pues un poco más profundo, o en estos platos, en el cual vemos pues los motivos de la hojalata, que están aquí, muy simplificados ya, pero se añaden animales, el pájaro, el conejo saltando, otra ave que vemos aquí, y se añaden además estas flores carnosas, barrocas, entre comillas, que serían interpretaciones más barrocas, de hojas grandes o con grandes pétalos, etcétera, que estaríamos viendo en este caso, que llenan prácticamente todo el plato. Hay cantidad de piezas de este tipo en esa cerámica estanífera. Pero la influencia ligur de Savona es especialmente interesante en este siglo XVIII, porque Savona hace escenas historiadas más pictóricas, en las cuales podemos ver, tomado de un grabado, figuras. Hay figuras, y mueles interesante, pero si viéramos Teruel tiene las piezas ligures más bonitas en el 17 y en el 18, de azul sobre blanco, decía un investigador, hablando de esta cerámica azul sobre blanco, y me refiero pues la tradición islámica de azul sobre blanco, decía que es tan bello como la tinta sobre la nieve. Creo que es muy bien el definir el azul sobre el blanco, en este caso del estaño. Bueno, pues popular, pero evidentemente tiene ese atractivo. Bueno, pues estas piezas que vemos, este plato, que aparecen figuras tomadas de grabado, estos niños, en escenas que pueden ser de juegos, sobre un pedestal, pues con nubes arriba, con un cierto claroscuro, con matas y flores, etcétera, que lleva esta hoja en negativo, que son acantos clásicos en negativo, en reserva, que lo veremos en otra pieza que luego voy a proyectar, está también en Cataluña, es decir, pero eso viene también de lo italiano, de Savona, etcétera, y en este caso tiene autor, o sea, propietario y fecha. Es Diego Laborda, como pongo aquí, es el año 1720, lo pone aquí. O esta otra que vemos, que es un poco anterior, yo creo que es de 1700, porque curiosamente mantiene la cenefa de lechos que veíamos antes, en las cosas todavía de procedencia talaverana, y este niño, que si uno lo observa vestido, va vestido como finales del 17, 1700, como iban los infantes y así de España, y crea con este motivo vegetal una especie de C. ¿Es casual o es Carlos? La C de Carlos. En Cataluña está el Viva Carlos. Carlos es el archiduque, él no ganó, ganaron porque lo hicieron emperador, que si no habría sido otra cosa. En realidad ganaron los Borbones, pero hay piezas que pueden ser reivindicativas. En Aragón hubo una nobleza que estaba muy por el archiduque, quizá no lo sabemos. O estas otras, fijémonos este desnudo femenino, seguro que tomado de un grabado, pero tan ingenuo, en el que están las hojas ala, las nubes, las series de cipreses o de árboles que vemos igual en la de Yin, esos motivos que hay que parecen insectos que sobrevuelan, con un cierto claroscuro pictórico, aunque sea tan ingenuamente dado, o esta otra en que vemos un tema, un niño desnudo, un putti, que diríamos, sobre lo que parece pues un túmulo funerario quizá, y que lleva esta palma, y la palma es signo funerario de salvación. El cristiano se supone que anhela tras la muerte la salvación, quizá tenga un significado de este tipo, pero evidentemente están tomados de grabados, y vienen todos de Savona, que hacía estas piezas pues muchísimo mejor, más perfectamente hechas. Solo quiero mostrar uno de los temas más claros de todo esto que hemos ido viendo, que es el conjunto de la familia de la farmacia del Castillo de Monzón en Huesca. Casi toda está en el antiguo Museo de Cerámica de Barcelona, hoy del diseño, pero mucha está también en colecciones particulares. Se vendieron todo el botamen, y son en realidad 6 piezas. Estas 3 por el otro lado son estas, y estas otras 3 por el otro lado son estas. He puesto. No solamente siempre aparece pues, el motivo, que es la cartela acarazonada, en la cual se pone lo que había dentro, la medicina, el producto medicinal, sino que después se le decora desde lo que aparece aquí abajo. Tenemos un cérvido, un dromedario, tenemos también un erizo, un elefante, estos dos que son équidos, más o menos
Esto está tomado de aucas populares, incluso he podido identificar las aucas populares del cual está tomado, porque esos los usarían. Pero luego el resto son los mismos temas que hemos visto, por las hojas de hoja ala, las grandes flores carnosas de diverso tipo, los pájaros volando, es decir, todo eso en el resto de ambas piezas. Una lástima que estén desperdigadas y que no estén visibles completamente. Dentro de esto que estamos viendo, de esa influencia, es lo que antes hablaba de las hojas en negativo, fijémonos en esta pila de la parroquial de San Mateo de Gállego, está muy cerca de Zaragoza, está tanto lo que es el cobertor como lo que es el cuenco están decorados, dentro el Jesús, que es lo que pone, tiene las hojas en reserva, tiene esta especie de insectos o tema derivado, jugando con el positivo, negativo que vemos aquí, y está fechada, puesto que dice Seico en Muel, año 1730. Pero fijémonos aquí, el borde del cuenco, eso ya es una cenefa alcoreña, es una de esas puntillas de Alcora reinterpretadas, que lo veíamos también en el yin. La última influencia que veremos aquí, coexistiendo con lo anterior, nada quita lo otro, es la influencia de Alcora. Esta se funda, como creo que dijeron, voy a acabar lo antes posible, ya perdonarán, lo funda un noble aragonés, que es el 9º conde de Aranda. Lo funda la fábrica a la manera francesa, como lo había hecho Colbert con Luis XIV, en 1727. Y esta fábrica de loza no solamente tiene otra manera de trabajar, sino que crea factorías, que son tiendas, depósitos, en las principales ciudades españolas. La factoría de Zaragoza ya está en funcionamiento en 1730. Pero no solo eso, sino que había una preferencia, él lo fundó en Alcora, es parte de sus señoríos, el señorío de Alcalatén, pero había una preferencia por llevar paisanos, los de su territorio, y se llevan muchos aragoneses, él lo era. Y entonces, no solo ahora, sino con los que le seguirán. Y entonces es muy interesante la relación Muel-Alcora, porque están los Causada, muy conocidos en Alcora, Jacinto Causada, etc. Él nace en Aragón, nace en Antillón, la familia es de Antillón en Huesca, luego se establece el padre en Zaragoza, un hijo va precisamente Antonio a Muel, entre el año 1747 y los años 60 está documentado ahí, y Jacinto es el que se va, y tendrá otro Jacinto menor, hijos, etc., a Alcora. Es muy curioso, porque en la misma fecha en que aparece en Alcora la fórmula de loza dorada, aparece una en Muel, igual. Se usó yo creo que muy brevemente, pero en todo caso está clarísima la relación hermano, padre, hermanos entre uno y otro. Y esa relación interpretada de una manera un poco tosca es lo que vemos aquí. Tenemos por un lado una salvilla abajo, la cual tiene una de estas orlas alcoreñas tipo Berein, es una puntilla fina, en la cual aparecen estas flores Oleris. Oleris es un francés que vino también a Alcora y que no solo hace estas flores, sino, bueno, su imitación, ¿verdad?, es honesto, sino que tiene el amarillo naranja Oleris, que aquí se imita, y que aparece con el nombre de la dueña, que es Sor, es de un convento, Sor Ana María Calvo. O este terrizo son las piezas que se hacían para mondongos, morcillas, etc. Y hay muchas en Aragón que se hacen y llevan el nombre de la dueña. Es más, se suele poner aquí, lo que se hace es morcillera, así mondonguera, y dice, ojo, que sea puerca la que ponga las manos en mí. Eso es una frase muy típica, es una cuestión higiénica, higiénica. Esta lleva el nombre de la propietaria, el que lo hizo, Cristóbal Borsa, está documentado en Muel, y el año 1746, que lo pone aquí. Bueno, pues, ¿qué aparece? Pues una orla alcoreña, no son las puntillas Berein, son casi de lambrequines muy vastos, pero fijémonos que es el tema alcoreño reinterpretado. Y para que veamos que coexiste las series, esta pieza que vemos a la izquierda es el mismo bote, por delante y por detrás, por un lado y por otro. En un lado tiene motivos alcoreños, estas flores, incluso el color Oleris imitado muy mal, y por el otro tiene los temas de las hojas carnosas, hay también hojas ala, etcétera, eso que veíamos antes en las series azules. O sea, el mismo puede hacer ambas cosas, es decir, en los mismos talleres está haciendo ambas cosas. O esta pila de la iglesia parroquial de la Muela, cerca de Zaragoza, en el cual vemos decorada dentro y fuera, en este caso dentro del cuenco, hay una larga inscripción en latín,
que lo que nos está diciendo que es el agua del bautismo, pues entra, lava y entra en el camino de salvación al cristiano, y pone dónde se hizo. Dice aquí, al final, en Muel, aquí, en Muel, año 1769. Bueno, pues desde el ramillete, un poco olerís, serie que se hace en Alcora, con su color olerís, a ese encaje tipo Brain, más o menos modificado, es lo que hace que se construya esa influencia alcareña en Muel. Lo mismo vemos en estas tres piezas con las cuales voy a acabar, pues tanto esta pila bautismal que vemos con estas encajes o estas puntillas olerís reinterpretadas, incluso está inspirado en Alcora el que haya figuras moldeadas, figuras de niños, etcétera. Pues aquí hay una cabeza que parece que mira hacia el cielo, seguramente tiene una interpretación con el uso litúrgico, porque es pedir o saber que se ha entrado en ese camino de salvación a través del bautismo, y fijémonos que por eso la traigo sobre todo, que hay también motivos pegados en relieve, y siguen estando en ese tono aturquesado, no sé si se ve muy bien en las fotografías, pero que es ese color que ha estado desde el 16 y que sale en muchas vajillas, incluso del 17 y 18 en Muel. Estas son también alcoreñas, cambia la forma de la pieza. En Pozuelo de Aragón solo se conserva el tape, y está esta orla de lambrequines, pues típicamente de Alcora, es el año 1798, o esta pila de Albeta, que además tiene pues una forma un poco más sinuosa y que tiene estos motivos pegados, un poco como se hacía en Alcora, y que tiene orlas igualmente, motivos igualmente alcoreños, puntillas, flores, etcétera, la manera olerís u otros. En realidad esa influencia de Alcora siguió en el siglo XIX, donde surgieron otras series que no vamos a ver, y por ejemplo esa fauna de Alcora que se hacía, pues aquí tiene su referencia muy sencilla. Por ejemplo, estas dos perdices de Muel, hechas ya en el 19, imitan eso. Como aquí, pues el rojo no se puede sacar, no lo saben hacer, pues esto es rojo frío, pintado en frío, no está hecho por otro procedimiento. Muel, a lo largo del 19 hay nuevas series con relación con la moda que hay en la época, y una decadencia que en realidad llega hasta los años 30 del siglo XX, en que un hecho, la construcción del ferrocarril de Camín Real, lleva a destruir el último alfar, el último obrador de Marceliano Soler. En los años 30 él se va a Zaragoza, o ya hay otros que naturalmente no imitan, pero ya no son los tradicionales o la escuela de Muel. Bueno, yo quiero hacer una reflexión final, que quizá yo creo que no hace falta hacerla porque todos lo entienden. Yo creo que conocer pues lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio material e inmaterial, esa parte quizás se olvida a veces, el léxico, las palabras, eso también tiene que conservarse. Eso es lo único que garantiza la conservación y defensa. Es decir, hay que conocerlo. El yin, si se conoce, pues se garantiza la conservación y defensa. Y la cerámica es parte de lo que es el patrimonio, material e inmaterial, porque hay todo un léxico vinculado con ella. Y por tanto es imprescindible, como en todo patrimonio, su investigación. Yo creo que una investigación que requiere pues, la consulta de archivos exhaustiva, como aquí se ha hecho, por ejemplo, que hoy no suelen asumir porque tiene su complejidad, no se lee bien, es mucho tiempo. Hay cosas más fáciles, por ejemplo, si el artista vive y te lo cuenta, pues ya es muchísimo más fácil. Que se estudien las piezas conservadas, que pueden ser in situ, a veces están in situ, donde estaban, en museos, colecciones procedentes de excavación, y que se haga un trabajo de campo que ya entiendo que hoy es difícil porque no quedan vivos prácticamente alfareros o gente que haya visto trabajar. Yo sí que tuve esa oportunidad y creo que es muy importante incluso para trasladarla a la cerámica histórica, cómo se llamaban las cosas, cómo era el proceso y poderlo recuperar, al menos en parte, que yo creo que eso es algo importante. Y nada más, yo agradezco a todos la asistencia, el que me he pasado de tiempo, y a perdonarán ustedes, y como seguro que hay muchas cosas que quieren preguntar, pues estoy a su disposición.